principio creó los cielos y la tierra. Puso orden, ordenó todo lo que estaba desordenado. Luego, por el amor sobrenatural, después que vio todo armado, pensó en crear al hombre y a la mujer, y nos creó a su imagen y semejanza, como dice la palabra de Dios, con cuerpo, alma, emociones, voluntad, discernimiento, razonamiento, inteligencia y fundamentalmente espíritu, la conciencia de Dios, la conciencia que teníamos que depender de Dios y estar en comunión con Él. ¿Qué ocurrió? Y les advirtió que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que obedecieran, que estuvieran atentos y responsablemente que vivan y que disfruten, se multipliquen, cultiven y que realmente adoren a Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué le advirtió? Estén atentos. Porque estaba la astucia milenaria del maligno, que como sabemos, a través de la serpiente engañó a Eva, Eva a Adán, y Adán culpó a Dios en parte por decir, la mujer que me diste me engañó y caímos. Qué importante es considerar todos estos aspectos. Por eso, mis queridos hermanos, allí entró la semilla del pecado original. El pecado que pasó a todas las generaciones de esa época, como vamos a mencionar algunos aspectos rápidos, y hasta hoy en día, y se va multiplicando. La advertencia: cuidar, cultivar y multiplicarse. Si todo eso nosotros lo tuviéramos en cuenta como pueblo de Dios, en el aspecto espiritual, cuánta bendición habría en nuestras vidas. Estar alertas. El maligno es muy astuto. ¿Qué ocurrió cuando cayeron en pecado? Dijeron: vamos a construir una torre, la torre de Babel, con ladrillos. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Ya empezaron a cuestionar, ya con el hombre lleno de pecado, del pecado original, ya quería llegar al cielo. Hoy, con tantos adelantes, hemos llegado a la luna y queremos seguir más adelante. Quizás queremos llegar al cielo, pero sin tener un encuentro personal con el Señor. La palabra del Señor nos advierte y nos alerta, por tanto, nosotros debemos creer en el Cristo resucitado. Y qué importancia es, mis queridos hermanos y hermanas, que pensemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde domina el pecado, la confusión, el menosprecio, la mentira, la muerte. La primera muerte, ¿quién fue? Caín mató al hermano Abel. El Señor quiso destruir, se arrepintió de haber creado al hombre, vino el diluvio, salvó a Noé, porque vio que a pesar de que vivía con la naturaleza de pecado, Noé y su familia fueron restaurados. En el diluvio desapareció todo, murieron todos, no quedó nada. La nueva generación. ¿Qué hizo el Señor? Eligió a Abraham. Abraham dijo: de ti surgirán las naciones. Y sabemos que de la sierva vino Ismael y su descendencia, y de la promesa de Isaac, Jacob y su descendencia, el pueblo de Israel. ¿Fue simple? No, también cayeron en pecado. ¿Cuántos pecados? Y el Señor le dijo a Abraham: benditas van a ser todas las naciones que te bendijeren,
y las que te maldigan serán maldecidas. Hubo hambre, estoy haciendo todo sintético, lean la palabra Génesis, todos primero, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, en todo, Deuteronomio, están todos estos aspectos desarrollados. Yo hago una simple síntesis. Llegó el hambre, fueron a Egipto, porque en Egipto había comida, había abundancia, pero estaba el faraón que se oponía a Dios, se oponía a los hijos de Dios, los explotó, los esclavizó, y el Señor que hizo, eligió a Moisés, quien se resistía. Moisés, educado de nacimiento en un hogar cristiano, a pesar de que el Señor mandó a matar todos los primogénitos de Egipto para dejar salir al pueblo, y después se arrepintió y los persiguió, pero todos sabemos que el pueblo pasó y empezó a ver los milagros. Pero el pueblo de Dios se quejaba continuamente contra Dios, a pesar de que en el desierto Dios los alimentó con el maná, donde no había agua, donde la vara de Moisés tocaba, surgían las aguas, pero siempre disconformidad y confusión. Por eso el Señor, que con tanto ese amor sobrenatural nos ama, buscó siempre la forma de restaurar nuestra relación con Dios para poder volver a ser hijos de Dios. La esclavitud, prefirieron la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, elegido por Dios, como un muestreo, digamos, de lo que iba a ser la humanidad, prefería llegar nuevamente a ser esclavos en Egipto. El Señor llamó a Moisés al monte para darle los mandamientos en las tablas. Moisés las preparó, bajó, los dio las tablas, todos sabemos. Pero ¿qué ocurrió cuando demoró mucho Moisés? ¿Qué dijeron los israelitas a Aarón? Hacenos una imagen. Necesitamos ver a alguien y adorar. Juntaron el oro, hicieron ídolos y adoraron a los ídolos. Mis queridos hermanos, hermanas, la genética del pecado convive con nosotros. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que vio todos los milagros que el Señor estaba haciendo, había hecho, los había liberado. Dijeron, no, nosotros queremos ver y adorar, hacenos una imagen de oro, adorado. Cuando sabemos que Moisés, cuando descendió con las tablas que hizo, se enfureció, podemos decir, rompió esas imágenes, pero también rompió las tablas. Y el Señor, por eso decimos que es un Dios misericordioso y piadoso. ¿Qué hizo? Le dijo a Moisés, prepara tablas, voy a nuevamente a darte los mandamientos, y así fue. Los profetas hablaron, Isaías, muchos profetas, y voy a leer solamente Isaías 43, el verso 8 y del 11 al 13. ¿Qué dice Isaías? Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Se lo dijo al pueblo, tienen ojos pero no ven al Dios sobrenatural. Tienen oídos pero no escuchan al Dios que los creó y que les dio la ley. Y sigue diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Palabra de Dios. Lo escribe Isaías al pueblo de Dios y a nosotros hoy en día, porque nosotros somos el pueblo de Dios, seas israelita, seas de la nación que seas. La semana pasada hablábamos del genocidio armenio. El tema principal de estos versículos se repite en otros pasajes, en otros mensajes que no vamos a ver ahora. Israel no obedecía al Señor. Y dice la palabra de Dios, Israel se rindió una y otra vez a dioses extraños. Seguimos leyendo, ¿no? Y por eso, en diferentes oportunidades, nos advierte a su pueblo, Israel, y hoy a todos nosotros los humanos, a todo el mundo, a pesar de ver los milagros y de ser liberados. En Deuteronomio 32 hay un cántico de Moisés que es muy importante que lo lean después en casa. Ahora no lo vamos a leer, pero qué importante es este cántico también de Moisés frente a la incredulidad, a la queja, a la disconformidad de toda la humanidad en general. Nuestro Dios pensó y dijo, bueno, le voy a dar otros que los conduzcan. Hoy cantamos sobre Jericó. Eligió a los jueces, algunos, vamos a mencionar solamente, a los jueces para que guiaran al pueblo, entre ellos Gedeón, Sansón, también que no, los pecados que cometieron, ¿no? Especialmente Sansón. Jueces, voy a leer 2, de entrada del 11 al 14. Prestemos atención. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de los egipcios, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Lo provocaron al Creador, lo provocaron a ira, dice, a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores y los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Ahora vamos a leer del mismo pasaje, del 15 al 17. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó esos jueces que los liberasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino
en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dios y los ídolos. ¿Qué elegimos nosotros, mis queridos hermanos? No nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre tenemos que dar la honra y la gloria. ¿A quién adora? Los ídolos son de plata, de oro. No. ¿Hablan? No. ¿Oyen? No. ¿Responden? No. Nuestro Dios nos alimenta, nos sostiene, nos mantiene, y por eso nos dice: oh Israel, confía en Jehová. Casa de Aarón, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. Por eso el furor del Señor. Leímos, esta es parte del Salmo 115. El Salmo 115, por eso empieza diciendo: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Nosotros sabemos, los ídolos de plata y oro no nos van a liberar. Los jueces, por lo tanto, tampoco sirvieron. Pidieron reyes, clamaron por reyes. El Señor ungió. Nació Samuel, lo eligió a Samuel, de Ana, que tanto lloró por Samuel, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo? Ungió a Saúl, ungió a David, ungió a Salomón. La pasaron bien, ellos también cometieron muchos errores, pero qué importante es que fueron elegidos para conducir al pueblo de Dios. Mientras tanto, ¿qué ocurría? El Hijo de Dios le dice al Padre: envíame a mí. Yo voy a cumplir por tu pueblo, por este pueblo, el fin. El Hijo de Dios se ofrece a venir al mundo a salvarnos a todos. Vamos a leer Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren si no es un Dios misericordioso, un Dios paciente. Qué importante es, mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo en tiempos difíciles. Muchas veces somos engañados. Como creyentes también podemos ser engañados por el maligno y queremos ver para creer. También en Hebreos habla, ¿no? Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo hemos visto con ojos físicos, pero nuestros ojos espirituales, al aceptar al Señor como Salvador y Señor de nuestras vidas, tenemos la bendición de lo alto. Pero mis queridos hermanos, los quiero llevar
Quizás ahora vos estás pensando, menos mal que yo no adoro ídolos, no adoro imágenes, no tengo estampitas, no hago nada. Muchas veces somos engañados por los ídolos que no son ídolos muertos. ¿Qué cosas, nos preguntemos todos, ocupan el primer lugar en nuestras vidas? El trabajo, la casa, el coche mejor que puedo tener, la familia, los atractivos del mundo, la idolatría, la mentira, el engaño, el pecado, no son ídolos. Pero nosotros, el mundo, adora todo esto como a los ídolos que no ven, no oyen, no escuchan, y nosotros que somos el pueblo de Dios, que pertenecemos a este Dios poderoso, muchas veces caemos en estas trampas. Mis queridos hermanos, quise hacer este resumen porque el Señor nos sigue hablando cada día a nosotros, el pueblo de Dios. No hagamos de nuestro trabajo el ídolo, de los bienes temporales, no hagamos el ídolo. El Señor nos advierte continuamente. El trabajo, la comodidad, la diversión, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, la mentira, las adicciones, la infidelidad, las separaciones, el engaño, no son ídolos. ¿Esto lo avala la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, que si no importa que vaya una noche al boliche, no importa, que pruebe una pequeña droga, una pequeña dosis, no me va a hacer nada. ¿Somos conscientes de las profecías de la palabra de Dios? De lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, y va de mal en peor, y estamos viviendo ahora en los últimos tiempos. Voy a leer, para ir terminando, en Apocalipsis 3, del 15 al 16. Sabemos que este capítulo 3, el Señor, por medio del anciano, el apóstol Juan, le escribe a las iglesias. A cada uno, a cada iglesia le escribe las deficiencias que tienen que corregir. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero cuando eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios es. Hoy el Señor a las iglesias, a nosotros, nos está diciendo, porque todos estos pasajes, si lo leen todo, Apocalipsis 3, habla a las iglesias. Y algunas iglesias están diciendo, ojalá fuera frío, fuera mundano, incrédulo, pero no conociendo la verdad, la palabra, te vuelvas tibio, te vuelvas ni una cosa ni la otra. Te vomitaré de mi boca, dice. Nos va a desechar, es horrible, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros inclinemos nuestros rostros como responsables, porque no está todo perdido, mis queridos hermanos. Oremos cada uno por nuestra situación. La palabra de Dios nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La paga del pecado es muerte y la palabra de Dios nos lleva, nos da vida eterna. Primera de Juan 3:16, muy conocido, mi querido hermano, hermana, si todavía amigo no conoces al Señor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas se han hecho nuevas. ¿Qué pensás? Sigamos en esa actitud de oración. ¿Qué piensas hacer con la palabra de Dios, con lo que Dios nos ofrece hoy a todos? Por un lado, los ídolos, el pueblo que despreció los milagros de Dios. Nosotros conocemos su palabra. Vamos a hacer una breve oración. Sigan en actitud de oración. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Tú hablas a las iglesias, nos hablas a nosotros, para que llevemos estas palabras vivas al mundo perdido. Que no seamos tibios, que seamos calientes como hijos de Dios, emprendedores en comunión contigo. De lo contrario, tú dices, ojalá fueras fríos si no prefieres arrepentirte. Si la palabra de Dios ha tocado tu vida y nunca le has pedido al Señor que la sangre de Cristo te limpie, pídele al Señor que entre en tu vida, que te lave. Y después el ministerio de la Iglesia te puede guiar, conducir, ayudar, para que dejes los ídolos que puedes tener adorando en este mundo que está en tinieblas y que va de mal en peor. Lo vemos cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.